Bueno, vamos a resolver ejercicios del libro de álgebra de Baldor. Estamos en el ejercicio número 62 en esta clase en línea y vamos a resolver la suma de cuadrados. Aquí vamos a tomar primero el ejercicio número 1, donde tenemos m más 3 y esto está elevado al cuadrado. Bien, la regla me dice que debemos de aplicarle el cuadrado del primero, que es m al cuadrado, más por el signo del medio el doble producto del primero por el segundo. Es decir, el doble producto sería 2 por m, 2m, por 3 serían 6m, más el cuadrado del segundo término. 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y este sería el desarrollo de esta suma de cuadrados. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2, donde tenemos 5 más x elevado al cuadrado. Bien, hacemos primero el cuadrado del primero, 5 por 5. O bueno, lo voy a desarrollar así, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 5 por x, más el cuadrado del segundo término, es decir, así. Ahora desarrollo, 5 por 5 serían 25, más 5 por 2 son 10, x más x al cuadrado. Este sería el resultado de desarrollar esta suma de cuadrados. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 3 y tenemos 6a más b elevado al cuadrado. Bien, el cuadrado del primero, es decir, 6a elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 6a esto por b, más el cuadrado del segundo miembro, b al cuadrado. Bien, 6a al cuadrado sería 6 por 6, 36 a cuadrado, más 2 por 6 serían 12, que multiplica a y que multiplica a b, más b al cuadrado. Este sería el resultado de desarrollar este ejercicio. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 4 y tenemos 9 más 4 por m elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, el cuadrado del primero, es decir, 9 al cuadrado, más el doble producto del primero, que es 9, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bien, ahora hago las operaciones. 9 por 9 son 81, más 9 por 2, 18 por 4, 18 por 4 serían 8 por 4, 32, y llevamos 3, 4 por 1, 4 y 3 son 7, serían 72m, más el cuadrado de 4m sería 4 por 4, 16m al cuadrado. Este sería el resultado de mi ejercicio número 4. Vamos ahora a resolver el número 5, donde tenemos 7x más 11 elevado al cuadrado. Aplicamos la regla que nos dice que es el cuadrado del primero, es decir, 7x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Desarrollo operaciones y sería 7 por 7, 49 x al cuadrado, más 7 por 2 son 14, 14 por 11 sería
4, 1, 4, 1 sería 4, 154. ¿154 qué? X. Más 11 al cuadrado, pues serían 121, pero vamos a hacer la multiplicación. 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 2, 1. Sería 121. Este sería el desarrollo de este producto notable. Si tienes alguna duda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y yo te la contesto a la brevedad posible. Te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.